Buenos días a todos, principalmente a los invitados, la Cancillería, Freddy y todos nosotros. La primera pregunta: cultura alimentaria, el conjunto de hábitos alimentarios propios. Tengo 46 años trabajando con medicina natural y con alimentación. Entonces, para mí, la alimentación es la base de la salud de una persona. Sin una buena alimentación, difícilmente podría alguien tener salud. El principio, yo veo así: 4 elementos muy importantes: proteínas, carbohidratos, verduras crudas, verduras cocidas y frutas. El desayuno es para el cerebro. El cerebro necesita glucagón, necesita un azúcar especializada que es producida por el hígado y por el páncreas. Si nosotros no le damos eso al cerebro, entonces este estará anémico para funcionar durante todo el día. ¿Qué tenemos que comer? Frutas neutras combinadas con oleaginosas, castañas, nueces, almendras. Es el primer desayuno. Puede ser también algún cereal, avena, quinoa, de fácil digestión. Las gramíneas, dentro de la cultura andina, es el mejor alimento. Todas las gramíneas son ricas en micela. La micela es la última molécula alimenticia de todo alimento. Tenemos las proteínas, tenemos los aminoácidos y tenemos la micela. Los alimentos ricos en micela son los que alimentan nuestro cerebro. Entonces, para el desayuno, alimentos ricos en micela. El almuerzo debe estar distribuido en un 30% de proteínas y un 70% entre verduras crudas y cocidas. Las verduras cocidas están muertas. Los cereales tienen que ser cocidos porque tienen que estar dextrinizados, es decir, tienen que sacárseles sus venenos o sus tóxicos. Por eso son alimentos que tienen que ser cocidos, porque tienen una parte de toxinas, y la cocción elimina en gran parte esas toxinas. Ahora, es importante entender que si nosotros consumimos demasiado carbohidrato y combinamos los carbohidratos con las proteínas, vamos a producir una mala mezcla o una mala combinación. Esa mala combinación va a producir fermentación intestinal. Entonces, para evitar la fermentación intestinal, o consumimos proteína o consumimos carbohidratos con verduras crudas y cocidas. Las verduras cocidas están muertas, nutren pero no regeneran. Por lo tanto, el índice de alimentación crudívora o cruda, comida viva, tiene que ser más o menos entre el 50% y un 20% de verduras cocidas. Las verduras cocidas son las crucíferas, generalmente son las coles, ¿no? Repollo, brócoli, coliflor, berenjenas, zapallos, hortalizas, etc. Y las verduras crudas son todo lo que nosotros botamos al basurero, ¿ya? Hojas de rábano, hojas de nabo, hojas de zanahoria, la remolacha cruda, la zanahoria cruda, las raíces principalmente, ¿ya? Es muy importante eso, y tener cuidado de consumir, por ejemplo, algunos alimentos que no sean transgénicos. El tomate ya es transgénico, por lo tanto, tratar de conseguir un tomate biológicamente genuino es muy importante. Las verduras crudas, apio, berro, verdolaga, diente de león, achicoria, todas las hojas dulces son muy importantes para nosotros. La comida viva regenera. Nuestra alimentación, la normal, la que llevamos todos los días, ya es una alimentación degenerativa.
no es regenerativo. Nutre, pero no regenera. Entonces, todos los alimentos tienen que ser casi vivos. Entonces, tenemos alimentos vivos en la mañana, tenemos alimentos vivos a mediodía, y en la noche tendremos que comer alimentos vivos. Comer carbohidrato y proteína en la noche es inadecuado. Entonces, las ensaladas y las frutas podrían ser una buena alimentación. Eso en cuanto al primer punto. Recuperación de los saberes. Estaba viendo un libro que escribí hace muchísimos años, que nunca lo publiqué, y que tiene todas las investigaciones que se hicieron en ese entonces. Dice: Vida y salud, micronutrición celular. En 1995 fue escrito este libro, tiene muchas investigaciones sobre todo lo que es alimentación andina, ¿ya? El izaño, la papa, el taro y la cañagua, el amaranto, sus valores en aminoácidos, en proteína, en calorías, etcétera, etcétera. No voy a hablar sobre el libro, pero sí les voy a recomendar que toda la alimentación que nosotros tenemos, todos los alimentos que nosotros tenemos aquí, tanto andina como amazónica, es riquísima en micelas. ¿Ya? Es muy importante entender eso. La micela es el alimento que llevan los astronautas para sus viajes. Es una extracción completa del principio de cada alimento. Entonces, consumir gramíneas, alimentos yo pondría las gramíneas en primer lugar, los cereales en segundo lugar, las leguminosas en tercer lugar, ¿ya? Una importancia vital a todo lo que son oleaginosas para nuestro cerebro. Alimentos con ajayo. Toda planta tiene un elemental, tiene un espíritu. Es imposible no verlo. Si nosotros le acercamos un cuchillo a una planta, si pudiéramos grabar lo que está diciendo, estaría gritando auxilio, ¿ya? Por lo tanto, nosotros necesitamos todo alimento respetarlo y hablar con el alimento antes de comerlo, antes de cocinarlo, agradecerle por su vida y por la donación de sus principios activos o de sus principios nutritivos. Toda planta tiene su ajayo, su elemental. Entonces, trabajar con los elementales es muy importante. Hay personas que en sus cultivos hablan con los elementales de las plantas y la producción se triplica, se cuadruplica, porque el amor que se tiene a las plantas y la comunicación con las plantas hace que realmente ellas sean muy funcionales. En mi casa, por ejemplo, yo tengo aloe vera. Toda mi casa está llena de aloe vera. Freddy ha visto mi casa, es llena de aloe vera. Y produzco aloe vera para mis pacientes, para todo lo que es el sistema digestivo y las defensas orgánicas. Entonces mis plantas son lindas, son grandes, producen bien. Es muy importante el respeto que se tiene al alma y al espíritu de cada planta. Alimentos con medicina. Hipócrates ya nos dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Es un principio, estamos hablando de muchísimos años antes de Cristo, ¿ya? Ya se sabía esto. Entonces, vamos a hablar de unos alimentos que son medicina. Por ejemplo, el perejil, ¿ya? El perejil lo podemos utilizar como medicina para los riñones y también lo podemos utilizar como alimento.
La zanahoria la podemos utilizar como medicina y también la podemos utilizar como alimento. La remolacha la podemos utilizar como medicina contra el cáncer y también la podemos utilizar como medicina. ¿Sí? Estos alimentos se llaman adaptógenos. Quiere decir que nosotros lo vamos a utilizar por un tiempo muy largo sin tener efectos colaterales. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar cola de caballo para estimular el riñón. Solo lo podemos utilizar por 15 días, porque es una medicina. Usarlo más estimularía demasiado el riñón y produciría un efecto contrario. En cambio, si utilizamos perejil para limpiar y estimular el riñón, lo podemos utilizar el tiempo todo y sin efectos colaterales. Entonces, los adaptógenos nos están dando la oportunidad de ser consumidos sin efectos colaterales y por tiempo indefinido. Eso es muy importante entender. Salud integral, modelo sistémico, modelo holístico. Primero, comencemos porque somos un espíritu, con un alma y con un cuerpo. El espíritu es la parte lucífera de nosotros, es la parte energética, está hecho de fotones, está hecho de luz y se alimenta de prana, se alimenta de energía. Cuando nosotros respiramos, el aire contiene glóbulos de vitalidad y esos glóbulos de vitalidad son los que alimentan el espíritu. Pero el espíritu es el que piensa, el alma es el que siente. El espíritu casi no tiene conflictos, pero el alma sí tiene muchos conflictos. Entonces, para la salud integral hay que ver la salud del espíritu, y el espíritu tiene que ser libre, y para que sea libre tiene que estar libre de conflictos, libre de traumas, libre de situaciones. Entonces, todo lo que significa dolor y sufrimiento tiene que ser trabajado de una manera especial. Y vamos a hablar de la psicoterapia. Todas las psicoterapias transpersonales permiten que las personas superen sus traumas emocionales, sentimentales. Entonces ya no vamos a hablar solamente de psicología, vamos a hablar de conflictos mentales, traumas mentales, conflictos emocionales, traumas emocionales, conflictos biológicos. Los conflictos biológicos son poco entendidos, entonces podemos ver si una persona, por ejemplo, diremos que por equivocación le dicen a una persona que tiene VIH, va a entrar en un conflicto biológico, porque es un conflicto de muerte, en el que el cuerpo está en peligro. No es lo mismo un conflicto emocional. Conflicto emocional, ya no quiero más vivir contigo, ya no me gustas, ya no te amo, etcétera, etcétera. Es un conflicto emocional, es un conflicto sentimental. Entonces los conflictos biológicos son muy potentes. Un ataque frontal contra sí mismo, usted tiene cáncer de pulmón, es un conflicto biológico. ¿Sí? Usted tiene pocos días de vida, es un conflicto biológico. Usted está diagnosticado con una enfermedad terminal, le pone a uno en un conflicto biológico, ¿cierto? Después está la memoria celular. No hay terapias para la memoria celular, hay pocas en el mundo. Entonces los masajes, el masaje ayurvédico, los masajes son muy importantes. La masoterapia es muy importante para remover esas memorias celulares, esos bloqueos celulares, esas contracciones musculares. Nos están mostrando que hay conflictos celulares, que hay memoria celular enquistada y que no la podemos liberar. Entonces el tratamiento holístico significaría buena alimentación, significaría psicoterapia, significaría fitoterapia, es decir, el manejo de la medicina a través de las plantas,
significaría también dormir bien, vivir bien. Es decir, si tenemos cargos de conciencia ya no podemos vivir bien, ¿sí? Si hemos hecho daño a alguien ya no vamos a poder vivir bien. Ustedes dirán, ah sí, yo me perdono a mí mismo, pero lo puede hacer muy superficialmente. Pero cambios genuinos en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, cada vez que nosotros tenemos un conflicto mental, vamos a entrar en un proceso enfermante. Cada vez que tenemos un conflicto biológico, el órgano que es afectado por ese conflicto va a enfermar. Cada vez que nosotros tenemos un alma sufridora, vamos a enfermar de alguna enfermedad terminal, cáncer, etc. Entonces, para que tengamos una visión holística de la salud, nosotros tendríamos que ver algunos aspectos que son importantes. Y la psicoterapia para mí es importante. Un conflicto mental va a tener un relé en un órgano del cuerpo. Un conflicto biológico límbico va a tener también una repetición en un órgano X. Y según el tiempo en que la persona está manejando ese conflicto, enfermará crónicamente. Solucionado el conflicto, la energía mental o la energía biológica que se estaba utilizando para enfermar puede cambiar. Entonces es importante cambiar el chip. Nosotros tenemos una neurocinta que está funcionando en negativo. Una neurocinta en negativo significa una bioquímica en negativo. ¿Cuál es la neurocinta de la felicidad? Sería más dopamina, más serotonina, más endorfinas, más oxitocina, que son las hormonas de la felicidad. Cuando nosotros estamos enamorados, vamos a generar una gran cantidad de dopamina, serotonina, oxitocina, etc. Pero cuando estamos tristes o estamos cuestionados, vamos a generar más cortisol, más hormonas adrenocorticoides que van a influir en nuestro riñón. Fíjense, por ejemplo, en la diabetes, la persona, la parte psicológica de la diabetes es separación, conflicto de separación. Y la subsiguiente enfermedad que viene con la diabetes es insuficiencia renal. No puedo filtrar mis experiencias en la vida, no puedo vivir con esta situación. Esta situación me está intoxicando. Y el riñón, que es la parte psicológica del riñón, no puede filtrar eso. Insuficiencia renal viene después. Como no puede ver su vida, entonces va a enfermar de los ojos, le va a venir glaucoma, ¿sí? Entonces son enfermedades que vienen una detrás de otra. Y si no entendemos el conflicto holístico, es decir, la visión holística, perdón, entonces vamos a ver que esa persona está manejando varias situaciones entre alimentación, malnutrición, mal vivir, ¿ya? Conflictos sentimentales, mentales, económicos, etcétera, etcétera, y no va a poder vivir bien. Plantas de poder. Conozco muy poco de plantas de poder. Creo que Juan Carlos es más capo en plantas de poder, ¿cierto? Homeopáticamente se manejan muchísimas plantas de poder. Por ejemplo, la datura, stramonium o el floripondio sirve homeopáticamente para liberar a la persona de cualquier conflicto o psicosis mental. La misma marihuana utilizada en remedios homeopáticos puede servir para que la persona se tranquilice. Y así, en homeopatía hay muchos productos que tienen poder, o el opio, ¿ya? La marihuana, la misma ayahuasca preparada en homeopatía sirve, ¿ya? Eso es lo que conozco.
conozco de homeopatía, pero el uso de plantas de poder para buscar la salud, entonces le voy a pasar a Juan Carlos la responsabilidad de hablar por eso. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, eso es todo lo que yo puedo exponer en mi tiempo que me queda.